Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 1:8. Hechos 1:8. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. La palabra dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El título para este mensaje: la importancia del Espíritu Santo en la iglesia. Amada iglesia, hoy vamos a aprender los aspectos importantes acerca de la importancia del Espíritu Santo en nuestra congregación. La iglesia no nació como resultado del talento humano, de una estrategia religiosa, ni de una organización bien estructurada. La iglesia nació por la voluntad de Jesucristo y fue revestida con el poder del Espíritu Santo. Jesús había enseñado a sus discípulos, había realizado milagros delante de ellos y les había confiado la gran comisión. Sin embargo, antes de enviarlos a predicar, les ordenó que esperaran la promesa del Padre. Y les dijo: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Por eso los discípulos conocían las enseñanzas de Jesús, pero necesitaban el poder del Espíritu Santo para llevar al mundo ese mensaje. Tenían información, pero necesitaban unción. Tenían llamado, pero necesitaban capacitación espiritual. Tenían una misión, pero necesitaban la presencia de Dios. Así que, de la misma manera, la iglesia actual puede tener edificios, programas, puede tener instrumentos, puede tener lo último en la tecnología y una excelente organización, pero si no depende del Espíritu Santo, solamente tendrá actividad religiosa sin poder, sin transformación. Por eso el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal ni una emoción pasajera. Es la tercera persona de la Trinidad. Dios presente, activo y obrando en medio de su pueblo es el Espíritu Santo. Por eso la iglesia necesita el Espíritu Santo para tener poder para cumplir su misión, dirección para tomar decisiones, santidad para representar a Cristo, dones para edificar el cuerpo, convicción para alcanzar a los perdidos, fortaleza para permanecer en medio de las pruebas. Por eso la iglesia puede existir institucionalmente sin depender del Espíritu Santo, pero solamente puede cumplir verdaderamente su propósito cuando vive bajo su dirección y su poder. Por eso, como primer punto de 20, el Espíritu Santo le da poder a la iglesia. Ahí en Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Antes del día de Pentecostés, los discípulos estaban encarcelados por temor, porque Pedro había negado públicamente a Jesús y los demás habían huido durante la crucifixión. Pero todos fueron llenos del Espíritu Santo.
Algo cambió radicalmente en ellos. El mismo Pedro, que anteriormente había negado a Jesús delante de una criada, ahora levantó públicamente para anunciar que Jesús había resucitado. Su predicación produjo tal convicción que aproximadamente 3,000 personas recibieron la palabra y fueron bautizados. No fue resultado de una técnica de comunicación, fue la manifestación del poder del Espíritu Santo, obrando a través de un hombre que se rindió ante Dios. Por eso el Espíritu Santo no solamente nos hace sentir su presencia, también nos capacita para representar a Cristo, porque su poder transforma. El temor lo transforma en valentía, la debilidad en fortaleza, la inseguridad en convicción, el silencio en testimonio, la derrota en autoridad. Porque cuando el Espíritu Santo llena a una persona, no necesariamente elimina sus limitaciones humanas, pero comienza a manifestar el poder de Dios a través de ellas. La iglesia no fue llamada solamente para reunirse, sino también a salir. No estamos aquí únicamente para recibir bendiciones, sino para convertirnos en testigos de Jesucristo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para predicar con autoridad, para evangelizar sin avergonzarnos, para orar por los enfermos, también para ministrar a quienes están quebrantados, a enfrentar las oposiciones espirituales, a permanecer firmes durante las pruebas. Porque es que una iglesia llena del Espíritu Santo no se encierra en 4 paredes, sale a buscar al perdido, sirve al necesitado y anuncia que todavía hay salvación en Jesucristo. No podemos realizar una misión sobrenatural dependiendo únicamente de recursos naturales. La elocuencia puede impresionar la mente, pero solamente el Espíritu Santo puede convencer y transformar el corazón. La palabra griega traducida como poder ahí en Hechos 1:8 es dinamis, relacionada con la capacidad y la fuerza, el poder y la eficacia. No habla del poder humano ni de una posición religiosa, sino de la capacidad sobrenatural que Dios concede por cumplir su propósito. Por eso este poder no recibe para alimentar el orgullo ni para convencer o promover la imagen de una persona. Se recibe para ser testigo de Cristo. Por eso el poder del Espíritu Santo glorifica a Jesús, no al predicador, no a la manifestación espiritual. Concentra toda la atención sobre un hombre. Algo está fuera de orden cuando esto sucede. La verdadera obra del Espíritu Santo conduce a las personas hacia Cristo. Usted puede leer ahí en Juan 16:14, dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso, en Pentecostés era una de las principales celebraciones judías y tenía lugar 50 días después de la Pascua. Jerusalén estaba llena de peregrinos procedentes de diferentes regiones. Dios escogió estratégicamente aquel momento para derramar su Espíritu Santo.
Personas de distintas naciones escucharon las maravillas de Dios en sus propios idiomas. Después regresarían a sus lugares, llevando el testimonio de lo que sucedió. Pentecostés marcó públicamente el comienzo de la misión de la iglesia. La iglesia nació mirando hacia las naciones y dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Es que el Espíritu Santo no viene solamente para visitarnos durante un culto. Desea gobernar nuestra vida todos los días. Ser lleno del Espíritu Santo implica rendirle nuestras palabras, pensamientos, decisiones y prioridades a Él. No es suficiente haber tenido una experiencia espiritual en el pasado. Necesitamos una relación continua con Él. Por eso ahí leemos en Efesios 5:18, dice, ser llenos del Espíritu. Esta expresión indica una acción continua. Sigan siendo llenos. La llenura de ayer no sustituye la dependencia de hoy. Porque es que una iglesia sin el poder del Espíritu Santo puede llamar la atención, claro que sí, llamar la atención de las personas, pero una iglesia llena del Espíritu Santo transforma vidas. Y como segundo punto, el Espíritu Santo guía a la iglesia. Ahí en Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Por eso vemos que la iglesia de Antioquía estaba adorando, sirviendo, ayunando. Cuando el Espíritu Santo habló, aquella congregación no diseñó para luego pedirle a Dios que los bendijera. Buscó la presencia del Señor hasta recibir su dirección. Por eso el Espíritu Santo reveló a Bernabé y a Saulo. Debían ser apartados para la obra misionera. De esa dirección surgió un movimiento que llevó el Evangelio a esos numerosos territorios. La iglesia necesita algo más que buenas ideas. Necesita instrucciones divinas. Hay decisiones que parecen correctas desde la perspectiva humana, pero Dios corresponde al tiempo o al propósito. Debemos, amada iglesia, ahí en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay decisiones que parecen correctas desde la perspectiva humana, como les decía antes, pero no corresponden al tiempo o al propósito de Dios. Ser guiados por el Espíritu Santo significa permitir que Dios determine cuándo avanzar, cuándo esperar, qué puertas atravesar, qué puertas evitar, a quién enviar, qué ministerio desarrollar, cómo responder ante una crisis. Por eso, amada iglesia, antes de comenzar un proyecto o elegir líderes o tomar decisiones importantes, la iglesia debe orar y buscar la dirección del Espíritu Santo. No debemos confundir presión con dirección, popularidad con aprobación divina, ni oportunidad con voluntad de Dios. No toda puerta abierta fue necesariamente abierta por el Señor. El Espíritu Santo nunca nos guiará en contra de la palabra de Él, porque Él mismo la inspiró. Toda impresión, profecía o dirección debe examinarse a la luz de las Escrituras.
Amada iglesia, ahí en 1 Tesalonicenses 5:21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. La dirección del Espíritu Santo produce paz, obediencia, orden y exaltación de Cristo. No promueve confusión, manipulación ni competencia. Por eso también debemos aprender a guardar silencio delante de Dios. Porque muchas veces queremos que Él escuche nuestros planes, pero no hacemos una pausa para escuchar su dirección. Por eso el Espíritu Santo es una persona divina. Él habla, enseña, guía, reparte dones y puede ser contristado. Y usted puede buscar ahí y lo puede escribir ahorita, ahí en Hechos 13:2. Él habla. Ahí en Juan 14:26, Él enseña. Ahí en Juan 16:13, Él guía. En Romanos 8:26, intercede. En 1 Corintios 12:11, distribuye dones. En Efesios 4:30, puede ser contristado. Así que por lo tanto, no debemos tratarlo como una energía que utilizamos, sino como Dios, a quien obedecemos y honramos. El Espíritu Santo no fue dado para que nosotros lo controlemos. Nosotros debemos rendirnos a su gobierno. Allá en Antioquía era una ciudad multicultural y uno de los centros más importantes del Imperio Romano. Allí por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Por eso la iglesia en Antioquía tenía líderes de distintos orígenes sociales y culturales. En ese ambiente diverso, el Espíritu Santo levantó una comunidad capaz de enviar misioneros más allá de sus propias fronteras. Esto demuestra que el Espíritu Santo derriba barreras relacionales, también culturales y sociales. Él une a la iglesia alrededor de una misma misión: anunciar a Jesucristo. Porque es que una iglesia sensible al Espíritu Santo no solamente sabe celebrar, también sabe escuchar. La madurez espiritual no se demuestra únicamente por cuánto hablamos de Dios, sino cuánto obedecemos cuando Él habla. Por eso a veces el Espíritu Santo nos dirige hacia lugares incómodos, personas difíciles o asignaciones que superan nuestras capacidades. Pero donde Él guía, también provee la gracia necesaria. Por eso el problema no siempre es que Dios haya dejado de hablar. En ocasiones el ruido, la prisa y nuestros propios deseos nos impiden escucharlo. Porque es que cuando el Espíritu Santo dirige, la iglesia no camina detrás de tendencias, camina delante de ella cumpliendo el propósito de Dios. Y como tercero y último punto, el Espíritu Santo santifica y edifica la iglesia. Ahí en 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo de Dios? ¿Mora en vosotros? Pero aquí en 1 Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le es dada
la manifestación del Espíritu para provecho. Así que el Espíritu Santo no solamente nos da poder para ministrar, también transforma nuestro carácter. Su propósito no es únicamente darnos dones, sino hacernos semejantes a Cristo. Debemos saber que una iglesia verdaderamente espiritual no reconoce solamente las manifestaciones visibles, sino también por el fruto que produce. Ahí en Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Los dones revelan lo que Dios puede hacer a través de nosotros. El fruto revela lo que Dios está haciendo de nosotros, dentro de nosotros. Por eso podemos tener talentos y todavía necesitamos carácter. Podemos conocer la Biblia y todavía necesitamos aprender a amar. Podemos hablar de poder y al mismo tiempo necesitamos el Espíritu Santo sane nuestras actitudes, que sane nuestras actitudes. El Espíritu Santo trabaja para quitar de nosotros. ¿Qué quita? El orgullo, la amargura, la inmoralidad, la envidia, la división, la mentira, la falta de perdón. Y al contrario, nos enseña a desarrollar el carácter de Jesucristo en nuestra vida, porque es que no podemos buscar solamente la unción para ministrar, también debemos buscar la santidad para representar correctamente a Cristo. Amada iglesia, debemos saber que una iglesia llena del Espíritu Santo debe ser poderosa, pero también humilde. Debe ser firme, pero también misericordiosa. Debe ser espiritual, pero también responsable. Debe ser celosa de la verdad, pero llena de amor. Activa en los dones, abundante en el fruto. Gloria a Dios. Por eso el Espíritu Santo también reparte dones para que cada creyente construya y contribuya a la edificación de los demás. Nadie recibió todos los dones y nadie fue dejado sin una función. Por eso no debemos competir ni compararnos. El que predica necesita al que sirve. El que dirige necesita al que intercede. El que enseña necesita al que exhorta. Y todos necesitamos permanecer unidos bajo el señorío de Jesucristo. Los dones no son trofeos espirituales, son herramientas. Esas herramientas entregadas para servir a los demás. Por eso, amada iglesia, la santificación es la obra mediante la cual Dios aparta al creyente para sí y lo transforma progresivamente a la imagen de Cristo. Por eso el Espíritu Santo participa activamente en el proceso. Lo vemos ahí en 2 de Tesalonicenses 2:13, dice: Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en verdad. Aleluya. Esto es glorioso, amada iglesia. Esto es un estudio. Amada iglesia, la salvación no es solamente ser perdonados de lo que hicimos.
también es comenzar a ser transformados en quienes Dios desea que seamos. Por eso, en cuanto a los dones, ahí en 1 Corintios 12, enseña que existe diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo, el Espíritu es el mismo. La diversidad no debe provocar división. El Espíritu distribuye los dones sobrenaturalmente, mientras que Cristo permanece como cabeza de la iglesia. Por eso la ciudad de Corinto era prosperada, era muy próspera, era cosmopolita y conocida por su inmoralidad. La iglesia allí poseía dones espirituales, pero también enfrentaba divisiones, orgullo, desorden e inmadurez. Por eso Pablo enseñó que las manifestaciones espirituales debían operar para el bien común, bajo el orden y gobernadas por el amor. Por eso, entre el capítulo 12 y 14 de Corintios, donde Pablo habla ampliamente de los dones, se encuentra el capítulo 13, el gran capítulo del amor. Esto no es una coincidencia. Los dones sin amor pierden su propósito. Por eso el poder espiritual nunca debe separarse del carácter cristiano. Y vemos que hay personas que desean que el Espíritu Santo cambie sus circunstancias, pero se resisten cuando Él comienza a cambiar su carácter. Es que pedimos nuevas oportunidades, pero Dios quiere producir nuevas actitudes. Pedimos una plataforma mayor. El Espíritu desea formar una humildad más profunda. Pedimos autoridad espiritual, pero Él nos llama primero a obedecer. Porque es que el Espíritu Santo quiere hacer de la iglesia una morada santa. Cuando cuidemos su presencia, nuestras convicciones cambian, nuestras relaciones sanan y nuestras prioridades se ordenan. No podemos pedir avivamiento públicamente mientras toleramos en secreto aquello que contrista al Espíritu Santo. Por eso ahí en Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no solamente quiere usarnos delante de la gente, quiere transformarnos cuando nadie nos está mirando. La iglesia necesita urgentemente al Espíritu Santo. Lo necesitamos porque sin Él podemos tener reuniones, pero no verdadera transformación. Podemos tener palabra, pero no convicción. Podemos tener organización, pero no dirección divina. Podemos tener talentos, pero no poder espiritual. Pero también podemos tener dones, pero carecer de carácter de Cristo. Podemos llenar un edificio, pero no cumplir la misión. Por eso el Espíritu Santo le da poder a la iglesia para testificar, la guía para cumplir el propósito de Dios. El Espíritu Santo está en medio de la iglesia y la santifica para que represente correctamente a Cristo. No necesitamos solamente una visita momentánea de su presencia, necesitamos convertirnos en una iglesia donde el Espíritu Santo pueda habitar, hablar, dirigir, manifestar la gloria de Cristo. La gran pregunta no es únicamente: ¿está el Espíritu Santo en la iglesia? La pregunta que debemos hacernos es: ¿tiene el Espíritu Santo el control de la iglesia y de nuestra vida? Una iglesia llena del Espíritu Santo predica a Cristo, ama la verdad, vive en santidad, sirve con humildad, camina en unidad, porque también manifiesta los dones con orden, produce el fruto de Cristo, busca al perdido, depende de Dios. Por eso hoy debemos volver al aposento alto, no para repetir mecánicamente un acontecimiento histórico, sino para recuperar una dependencia profunda de Dios. Por eso debemos proclamar esto: el Espíritu Santo llena nuevamente mi vida, quita de mí todo lo que te contrista, rompe mi temor, ordena mis prioridades, transforma mi carácter.
y úsame para glorificar a Jesucristo. No busquemos solamente sentir algo de Dios. Permitamos que Dios haga algo profundo en nosotros. Por eso en esta mañana, Señor, hoy oro por tu iglesia. Señor Jesucristo, reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Perdónanos por las veces que hemos dependido más de nuestras capacidades que de tu presencia. Espíritu Santo, llena tu iglesia, danos poder para testificar, dirección para caminar en santidad, para representar a Cristo. Aviva los dones que producen tu fruto y restaura nuestra pasión por las almas. Padre precioso, quita toda división, quita todo orgullo, todo temor, toda frialdad espiritual. Haznos sensibles a tu voz y a tu obediencia, a tu palabra. Que nuestras familias y congregaciones se conviertan en una morada donde tu presencia sea honrada. Levantamos una iglesia llena de poder. Levanta una iglesia llena de poder, Señor, pero también llena de amor. Una iglesia firme en la verdad, humilde en su servicio y apasionada por Jesucristo. Espíritu Santo, toma control. Glorifica a Jesucristo en nosotros y úsanos para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios dice en Zacarías 4:6, dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La iglesia no necesita reemplazar al Espíritu Santo con mejores métodos. Necesita volver a depender de su presencia, escuchar su voz y caminar en su poder. Porque yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. Un abrazo, amada iglesia, y sigamos avanzando, porque con el Espíritu Santo lo podemos lograr. Un abrazo. Bendición.